¿Nos tomamos un minuto para pensar? Claro que sí, juntos otra vez. ¿Qué tal, amigos? Continuamos con la segunda parte de Celso, el filósofo griego, gran burlador del año 180 de los cristianos. ¿Y qué cosas decía? De todo tipo de engaños, mentiras, falacias, difamación, lo que se le ocurría. Sin embargo, era apoyado por la sabiduría griega. ¿A quién de nosotros se nos ocurriría hablar o discutir con un médico? Un médico estudió como mínimo 6 años, hizo pasantía, se especializó y ahora es un componente dentro de la ciencia humana. Hipócrates fue el primer médico en la antigua Grecia. Calculen que la sabiduría va de la mano de los filósofos, y quién, como Pablo, por ejemplo, podía discutir con semejantes sabios. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de la sabiduría de este mundo? ¿Quién creó la sabiduría? Para los que creemos en Dios, fue Dios, pero para los escépticos, burladores o ateos, la sabiduría sale del propio corazón del hombre, que en muchos casos algunos dicen que venimos del mono. Podían haber oído que los cristianos se llamaban entre ellos hermanos y hermanas y se intercambiaban el beso de la paz, y podía haber oído que se comían el cuerpo y sangre de Dios. A lo mejor eran caníbales. Por eso se reunían en secreto y por eso se reunían de noche. Pero la forma en que los romanos practicaban los ritos de su religión iba a ser un problema mucho más profundo para los romanos, y afectaría al propio núcleo de lo que significaba ser romano. Para los romanos, la religión consistía tanto en lo que se hace como en lo que se cree. En especial, los sacrificios públicos y la participación en el sistema social eran una forma de vida ordenada que denominaban religio. Se ha dicho que ser romano no era una nacionalidad, sino una vocación, una forma de ser. Los romanos eran conformistas, sobre todo con su religio. Y parecía que los cristianos hacían otra cosa. Se dedicaban a algo que los romanos llamaban superstitio. Para los romanos, superstitio significaba pasarse totalmente de la raya. Era la forma de etiquetar a las personas demasiado obsesivas que llevaban demasiado lejos sus prácticas y sus creencias religiosas. Y era así como categorizaban a los cristianos. Sea que usted haya tenido la oportunidad de ser un hombre de ciencia, que ha logrado un buen título y tenga mucho conocimiento, o sea, por el contrario, una persona de poco conocimiento o aún ignorancia, la carta de Pablo a los griegos, a los corintios, es el claro ejemplo de cómo Dios, en su sabiduría, le da la posibilidad al hombre para que pueda creer en él. Sin embargo, el hombre toma el otro camino, el del orgullo, el de la soberbia, el del quién soy yo, y no quiere aceptar el plan de Dios del niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Le parece muy deshonroso, muy humillante al ego. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz, dice Pablo, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador? El que quiere discutir de este tiempo, de este siglo. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes, a los cristianos, por la locura de la predicación. Porque los judíos piden milagros, señales, y los griegos, hablar y hablar y hablar, buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría
ira de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, según la sabiduría humana, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, ¿a fin de qué? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¡Hasta la próxima!